mi madre llegó a visitarme sin avisar. Caminó por las habitaciones, abrió el refrigerador y frunció el ceño. Hija, ¿qué pasó aquí? ¿Los asaltaron? ¿Dónde está la comida? Si tú ganas 80,000 pesos al mes. En ese preciso instante, mi esposo salió de la recámara. Tranquila, suegra, le dijo. La verdad era que mi suegra necesitaba dinero con urgencia. Le habíamos entregado mi sueldo de 3 meses y absolutamente todos nuestros ahorros familiares. Mi madre, en silencio, se quitó el abrigo, y en ese momento no pude evitar sonreír, porque sabía perfectamente lo que estaba a punto de suceder. Hola, qué gusto tenerlos aquí. Están viendo su canal, Vidas en la Historia. Antes de comenzar, por favor, escríbanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Gracias por acompañarnos esta noche. Les deseamos que disfruten profundamente de esta historia de vida. El timbre de la puerta sonó con una estridencia tan aguda y exigente que parecía que alguien allá afuera estaba recargando todo el peso de su cuerpo sobre el botón. Luz María, de pie en la cocina, envuelta en un suéter viejo y estirado, dio un respingo. No esperaba visitas. Mucho menos un miércoles a las 7:30 de la noche, cuando al otro lado de la ventana ya se había sentado esa oscuridad húmeda y helada del mes de marzo. Se secó las manos en el trapo de cocina que colgaba de la manija del horno y caminó hacia la puerta, intentando pisar sin hacer ruido, aunque en el fondo sabía que era una tontería. A través de la mirilla, distinguió un gorro color vino que conocía de toda la vida y el cuello de un abrigo con la orilla de peluche ya desgastada. El corazón se le fue hasta los talones. Era su madre. Luz María abrió la puerta. Doña Alejandra estaba ahí, en el umbral, con esa misma espalda recta, inquebrantable, que no habían logrado doblar ni la crisis del 94, ni las devaluaciones, ni los tiempos de escasez. En las manos traía su vieja bolsa del mandado a cuadros, un carrito de compras y una pequeña bolsa de plástico de la que asomaba la rama seca de un manojo de epazote. Hola, mija, dijo a modo de saludo, dando un paso hacia adentro mientras ya se iba quitando los guantes. Pasaba por aquí y decidí echar una vuelta. ¿Me sirves un cafecito? Luz María asintió en silencio. Mientras su madre se quitaba el abrigo y lo colgaba con cuidado en el perchero, siempre en el mismo gancho del fondo, para no estorbar. Ella intentaba pensar a toda velocidad qué demonios podía ofrecerle para acompañar el café. En la panera solo quedaba la mitad de un bolillo de ayer, que ya estaba empezando a hacerse piedra. La mantequilla se había terminado hacía una semana. La mermelada había dado de sí el sábado pasado. Pásale, mamá, siéntate, le dijo, señalando la mesa de la cocina. Ahorita pongo a calentar el agua. Doña Alejandra caminó hacia la cocina, pero en lugar de tomar asiento, empezó a escanear el lugar lentamente. Su mirada se deslizaba por las superficies como el haz de luz de una linterna en un cuarto a oscuras. Las repisas vacías de las alacenas que habían quedado entreabiertas, un frasco de vidrio con arroz al que le quedaba menos de una tercera parte. Un solitario paquete de sal y una caja de té de manzanilla prácticamente vacía. Luz María vio cómo las cejas de su madre se juntaban 1 milímetro. Abre el refrigerador, dijo de pronto doña Alejandra, con una voz plana, sin matices. Luz María se quedó congelada con la tetera en las manos. ¿Para qué? Que lo abras, te digo. No tuvo más remedio que obedecer. La luz fría y pálida del interior iluminó 3 parrillas casi desiertas. Un frasco a la mitad con chiles jalapeños en vinagre que llevaba ahí desde Año Nuevo, un trozo de queso amarillo en su empaque de plástico con las orillas ya resecas y oscurecidas, 2 huevos y un recipiente de plástico con algo irreconocible cubierto por una película grisácea. Su madre se quedó parada en silencio, mirando hacia adentro. Luego, empujó la puerta hasta cerrarla. Luzma, pronunció en voz baja, pero con un tono que hizo que a su hija se le secara la boca de golpe. ¿Qué es esto? Bueno, Luz María intentó esbozar una sonrisa que no le llegó a los ojos. Nada más estamos ahorrando. Pura economía. Doña Alejandra giró todo su cuerpo hacia ella. Hija, ¿qué pasó aquí? ¿Los asaltaron? ¿Dónde está todo? La carne, la leche, la verdura.
Si tú misma me dijiste en diciembre que te habían dado un aguinaldo buenísimo. ¿Y tu sueldo? Hizo una pausa, como si quisiera comprobar que su propia memoria no le fallaba. 80,000 pesos al mes. 80,000. Las últimas palabras las pronunció separadas, como si estuviera leyendo una sentencia condenatoria. Luz María puso la tetera sobre la estufa y volteó la cara hacia la ventana. De a otro lado del cristal, el parpadeo amarillo de un poste de luz iluminaba el asfalto mojado y los columpios vacíos del parque. Sentía las mejillas ardiendo. Mamá, todo está bien. Es solo que tuvimos gastos fuertes. Ayudamos con una reparación en la casa de la hermana de mi suegra. Y luego el coche se descompuso. El coche, doña Alejandra entrecerró los ojos. ¿Ese que sacaron a crédito? ¿El que el año pasado me presumiste que era una maravilla y no fallaba nunca? ¿Y dónde está ahorita? En el taller. Lleva medio año en reparación. Luz María guardó silencio. Su madre dio un paso hacia ella. Su mano, pequeña pero pesada como el plomo, se posó sobre el hombro de su hija. No fue un toque tierno, sino firme, exigente, como si la estuviera sujetando para evitar que saliera corriendo. Luz María, mírame a los ojos. Ella la miró. En los ojos de doña Alejandra no había juicios, sino algo muchísimo peor. Una angustia profunda, mezclada con desconcierto. Esa misma mujer que en el 94 había sacado adelante a 2 hijos con un sueldo raquítico de maestra de primaria. Esa mujer que tenía el don mágico de convertir 3 papas y una cebolla en una cena abundante para 4 personas. Esa mujer que jamás le había pedido un peso prestado ni a su propia hermana. Esa mujer ahora miraba a su hija y simplemente no entendía nada. ¿De verdad están viviendo así?, preguntó en un susurro. ¿A base de 2 huevos y chiles en vinagre? No nos estamos muriendo de hambre, respondió Luz María a la defensiva. Solo ajustamos el cinturón. Es temporal. Temporal, repitió su madre, saboreando la palabra como si fuera amarga. ¿Y dónde está la carne? ¿Dónde está la fruta? ¿Dónde hay, aunque sea, 1 litro de leche? Si siempre me decías, ay, mamá, no te preocupes, aquí no nos falta nada. Y ahora vengo y me encuentro con esta tristeza. Hizo un ademán abarcando toda la cocina. El movimiento fue brusco, casi una acusación. Luz María abrió la boca para justificarse, para inventar una excusa elegante. Pero en ese instante, desde el pasillo, se escucharon unos pasos. Pesados, tranquilos, seguros de sí mismos. La puerta de la recámara se abrió un poco más y en el umbral apareció Arturo. Llevaba una playera de andar por casa, unos pantalones deportivos deslavados y el cabello un poco revuelto. Parecía que acababa de levantarse del sillón y aún no despertaba del todo. Pero sus ojos estaban completamente lúcidos. Buenas noches, doña Alejandra, dijo con una voz serena, como si fuera la cosa más normal del mundo verla ahí. ¡Qué milagro que nos visita! Doña Alejandra se volvió hacia su yerno como un soldado en formación. Arturo, hazme el favor de explicarme qué demonios está pasando en esta casa. Él se acercó despacio, se paró junto a Luz María y le rozó el codo con los dedos. Un roce tranquilizador, casi imperceptible. Tranquila, suegra, pronunció con el mismo tono parejo. No pasa nada malo. Lo que pasa es que mi madre necesitaba dinero. Le entregamos el sueldo de Luzma de 3 meses y todos los ahorros que teníamos guardados. El silencio que cayó sobre la cocina fue tan espeso que de pronto se volvió ensordecedor el tic-tac del reloj de pared que colgaba en la sala. Doña Alejandra se quedó mirando a su yerno por un tiempo larguísimo, eterno. Luego, como si se moviera en cámara lenta, se desabrochó el primer botón del abrigo, se lo quitó por completo y lo colgó con un cuidado exquisito en el respaldo de una de las sillas. Luz María no pudo evitar que una sonrisa ligerísima, casi un fantasma de sonrisa, se dibujara en las comisuras de sus labios. Conocía a su madre demasiado bien. Sabía que cuando doña Alejandra se quitaba el abrigo en una casa ajena, en medio de un problema, significaba que no iba a cruzar esa puerta de salida en un buen rato. Significaba que estaba a punto de iniciar un interrogatorio, un juicio sumario o, lo que era mucho más seguro,
Un plan de rescate implacable y definitivo. Y ese simple pensamiento, a pesar de la vergüenza y la incomodidad que la carcomían, hizo que Luz María sintiera que por fin podía volver a respirar. Doña Alejandra pasó la mano por la tela de su abrigo, alisándola, como si no fuera una prenda de ropa, sino una bandera que acababa de plantar en un campo de batalla. Luego, caminó hacia la mesa de la cocina, jaló una silla y se sentó. No invitó a nadie a hacer lo mismo, no pidió permiso. Simplemente tomó asiento con la autoridad de quien ha decidido que, a partir de ese segundo, ella llevaba las riendas. Arturo, dijo, clavando la mirada en su yerno. Siéntate ahí enfrente. Luzma, tú también siéntate. El café nos lo tomamos al rato. Primero vamos a hablar. Luz María se dejó caer obedientemente en su silla de siempre, junto a la ventana. Arturo se sentó frente a su suegra, entrelazó las manos sobre la mesa y miró a doña Alejandra con una calma absoluta, casi amable, como si estuvieran a punto de platicar sobre el clima o el precio del jitomate. A ver, empezó la madre, tamborileando las uñas contra la madera de la mesa. Le entregaron el sueldo de mi hija y los ahorros de los dos a tu mamá. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Arturo no parpadeó. Unos 300,000 pesos que teníamos guardados, más el sueldo de Luzma de noviembre, diciembre y enero completitos. Doña Alejandra soltó el aire despacio por la nariz. Sus labios se movieron sin emitir sonido mientras su cerebro hacía las sumas. Era una vieja costumbre que arrastraba desde los tiempos en que tenía que contar cada centavo con los dedos para llegar a fin de mes. 300,000, más 3 meses de 80,000. Los cálculos mentales eran rápidos. Sus labios seguían moviéndose. 240,000 más. Estamos hablando de más de $500,000 de pesos. ¿Estoy en lo correcto? Así es, confirmó Arturo. ¿Y para qué? Los necesitaba con urgencia. Era de vida o muerte. A mi mamá le detectaron un tumor en el páncreas. Ya con metástasis. Es una cirugía de altísimo riesgo. La van a operar en España, en Madrid, en una de las clínicas más especializadas del mundo en esta rama. Hay una lista de espera enorme, de meses, a veces más. Pero si pagas la totalidad por adelantado, en una sola exhibición y sin demoras, te pasan directo, sin hacer fila. El tiempo que le quedaba, según los doctores, era de una semana. Con suerte, una semana. En el peor de los casos, los días estaban contados. Luz María bajó la mirada. Ya había escuchado esa misma historia 1000 veces. De los labios de su esposo, de la voz quebrada de su suegra por teléfono, de su propia boca cuando trataba de explicarles a sus compañeros de oficina por qué había pedido un permiso sin goce de sueldo y por qué no iría a la cena de fin de año. Pero cada vez que las cifras y las palabras se decían en voz alta, algo dentro de ella se encogía, adolorido. Doña Alejandra guardó silencio durante casi un minuto entero. Luego preguntó, bajando un poco el volumen de la voz. ¿Y por qué nadie me dijo nada? Porque usted habría empezado a llamar a todos los parientes, respondió Arturo con suavidad. A las hermanas, a los hermanos, a los primos, a los compadres. Habría empezado a juntar dinero de a pesito en pesito, pidiendo favores, tragándose el orgullo, explicándole a todo el mundo con peras y manzanas lo que estaba pasando. Y mi mamá, ella no quería eso por nada del mundo. Me lo dijo clarito, no me vayas a avergonzar delante de la gente. No quiero que al rato anden cuchicheando que doña Nina ya tocó fondo y anda pidiendo limosna. Y yo le di la razón. Le dije, nosotros lo resolvemos solos, sin que nadie nos tenga lástima. La madre volteó a ver a su hija. Luzma. Luz María levantó la vista. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de una nuez. No quería que te angustiaras, mamá. Te la has pasado toda la vida preocupándote por nosotros. Y no quería que pensaras que no podíamos salir a flote. Tú siempre nos inculcaste eso, lo importante es sostenerse con las propias manos, no andarle pidiendo a nadie, rascarse con las propias uñas. Pues eso hicimos. Nos estamos sosteniendo con nuestras propias manos. Doña Alejandra cerró los ojos un segundo. Cuando los volvió a abrir, la confusión había desaparecido por completo.
En su lugar, había puro acero. Sosteniéndose, dice. A base de chiles en vinagre y el recuerdo de un aguinaldo. ¡Qué bárbaros! Se puso de pie de un salto. La silla rechinó al arrastrarse por el piso. Caminó hacia el refrigerador, volvió a abrir la puerta como si en esos escasos minutos pudiera haber aparecido mágicamente una olla de picadillo, leche y fruta fresca. Miró los 2 huevos, el frasco solitario, las repisas desiertas. Cerró la puerta sin hacer ruido, pero con una firmeza definitiva, y se volvió hacia ellos. A ver, pongan mucha atención, dijo con un tono de voz que no admitía réplica, ni duda, ni debate. Punto número 1. Mañana a las 9:30 de la mañana me voy contigo a tu oficina, Luzma. Y ni me respingues, no abras la boca. Voy a hablar personalmente con tu jefe. Ahorita estás de permiso sin goce de sueldo. Pues a partir de lunes regresas a tu horario completo, con tu sueldo íntegro. Y si es necesario, le saco un adelanto del bono trimestral, aunque sea la mitad. Punto número 2. Arturo, ¿cuántos proyectos independientes tienes ahorita? Dime la verdad, sin adornos. 2. Uno ya casi lo entrego. El otro es para dentro de 15 días. Pues agarras otro más. Así sea para trabajar de madrugada o los fines de semana, hasta que tapemos este boquete en el presupuesto. Punto número 3. Me voy a quedar a vivir aquí con ustedes unas 2 semanas. Yo me encargo de cocinar, de lavar, y de vigilar que coman como Dios manda. Y punto número 4. Hizo una pausa, mirándolos a los dos, alternativamente. Tu madre, doña Nina. ¿En qué hospital está? En la clínica de Madrid. Ya la operaron. Ahorita empezó con las quimioterapias. ¿Tienes la dirección de la clínica y el teléfono? Arturo asintió. Díctamelos. Él recitó los números. La madre sacó de su bolsa un teléfono celular viejito, abrió la libreta de contactos y anotó los datos con lentitud. Mañana a las 9 de la mañana voy a llamar para allá y voy a hablar con el doctor que la atiende. La llamada nos va a salir cara, pero no me importa. Me acuerdo perfecto de los términos médicos desde que tu papá estuvo internado en el 94. Y si no les entiendo, me busco a alguien que me explique. Y ahora. Volvió a tomar asiento. Luzma, saca todo lo que haya en esas alacenas. Vamos a ver qué inventamos para cenar. Luz María quiso protestar, decirle que ya era tardísimo, que ya estaban acostumbrados a no cenar, que no se molestara. Pero bastó una sola mirada de su madre para que las palabras se le quedaran atoradas en el pecho. Se levantó y empezó a abrir las puertas de la alacena. Medio paquete de sopa de fideo. Una bolsa de arroz casi entera. 2 latas de atún, una de ellas sumida de un lado. 3 cebollas, un par de zanahorias, un diente de ajo, sal, pimienta negra y la bolsita de epazote seco que su madre acababa de poner en la mesa. Doña Alejandra contempló aquel humilde botín con una expresión que parecía decir que la vida acababa de lanzarle un reto personal. Muy bien, dijo, poniéndose en modo operativo. Arturo, me picas la cebolla y la zanahoria bien finitas. Luzma, pon a hervir agua para el fideo. Yo voy abriendo el atún y preparo el sofrito. En 20 minutos estamos cenando. Se pusieron a trabajar en silencio, pero con una sincronía perfecta. Como si de pronto no existiera el refrigerador vacío, ni el $500,000 esfumado, ni una suegra luchando por su vida al otro lado del océano. Solo existía el calor de la cocina, el olor penetrante de la cebolla, el siseo del aceite caliente en el sartén. Doña Alejandra había rescatado una botella de aceite a la que le quedaba un dedo de sobra, escondida al fondo de la alacena, y el rítmico golpeteo del cuchillo contra la tabla de picar. Cuando media hora después aparecieron en la mesa 3 platos humeantes de sopa de fideo seca con atún, no era comida de restaurante, pero estaba caliente, olorosa y hecha con las manos. Luz María se dio cuenta de golpe de que, por primera vez en 3 meses, iba a comer no por supervivencia, sino porque de verdad se le antojaba. Doña Alejandra probó un bocado y asintió para sí misma. Está bueno. Con esto la libramos. Luego, miró a su hija,
Y esta vez su mirada era mucho más suave, casi vulnerable. Mi niña, ¿por qué te quedaste callada? Yo habría venido antes. Luz María se encogió de hombros, sintiendo que le picaban los ojos. Tenía miedo de lo que me ibas a decir. Ya te lo expliqué. Su madre soltó una risita corta, sin una gota de alegría. Pues claro que te iba a decir tus cosas. Siempre digo lo que pienso, pero no lo hago para que sufras. Lo hago para que no tengas que sufrir tú sola. Dejó el tenedor sobre la mesa y tomó la mano de su hija entre las suyas, unas manos pequeñitas, rasposas por el trabajo, pero que se sentían como el ancla más segura del mundo. Lo vamos a arreglar. ¿Me oyes? Todo. Aquí estoy yo. Luz María asintió. Y entonces, las lágrimas que había estado conteniendo se desbordaron. Lloró en silencio, sin hacer ruido. Arturo, sin decir una palabra, le acercó una servilleta de papel. Afuera, el poste de luz seguía parpadeando y una lluvia fina, típica de marzo, empezaba a lavar la mugre que había dejado el día sobre el asfalto. A la mañana siguiente, la casa olía a café de olla con canela. Doña Alejandra se había levantado a las 6 de la mañana, como llevaba haciéndolo toda su vida. Y mientras Luz María y Arturo seguían dormidos, le dio tiempo de ir al mercado a comprar lo básico para preparar el desayuno. Hizo una olla grande de avena con leche, rebanó pan calientito y sacó un cuadro de mantequilla. Cuando Luz María apareció en la cocina a las 9, tallándose los ojos, su madre ya estaba sentada a la mesa, con un delantal limpio que había encontrado en el último cajón, leyendo algo en la pantalla de su celular viejo, el del cristal estrellado que, a pesar de todo, se negaba a morir. «Buenos días, bella durmiente», le dijo sin despegar los ojos de la pantalla. «Cómete la avena ahorita que está caliente y sírvete café. Yo ya desayuné». Luz María se sentó y envolvió la taza de barro con ambas manos. El café estaba fuerte, con ese toque amarguito que tanto le gustaba en sus épocas de estudiante, cuando pasaba las madrugadas en vela antes de los exámenes finales. «¿Ya llamaste a la clínica?», preguntó en voz baja. «Ya», respondió su madre con naturalidad. «Hace media hora. Allá ya es media tarde. Pude hablar con el doctor». Doña Alejandra consultó unos apuntes que había hecho a lápiz en el reverso de un ticket del mercado. «El doctor Ibáñez me explicó todo despacito, como para que yo le entendiera bien. La operación fue un éxito, pero la quimioterapia la trae muy golpeada. Doña Nina ahí la lleva, está aguantando. Los análisis de ayer salieron mejor que los de antier. Ya le bajó la fiebre». Luz María asintió. Sintió que algo pesado se aflojaba en su pecho. Un poquito nada más, pero lo suficiente para poder tomar una bocanada de aire profundo. «Gracias, mamá». «No hay de qué dar gracias. Ahora cómete eso y arréglate para ir a la oficina. Me voy contigo». «Mamá, de verdad, no hace falta». «Hace falta y punto. Ya tomé la decisión». Arturo salió de la recámara 5 minutos después, todavía con cara de sueño, pero ya vestido con pantalones de mezclilla y una camisa limpia. Se acercó a su esposa y le dio un beso en la coronilla en silencio. Era una costumbre que tenían desde el primer año de casados. Luego se sentó a la mesa. Doña Alejandra le empujó el plato de avena hacia él. «¿A qué hora sales de trabajar hoy?» «A las 9 de la noche. Y luego me sigo con el proyecto independiente aquí en la casa». «Bueno, pues a las 9 te espero con la cena servida. Y cuidadito con decirme que no». Él solo sonrió de medio lado. Luz María se arregló a toda prisa. Cuando salieron del departamento, su madre ya estaba esperándola en la puerta, con el abrigo puesto, la bolsa cruzada al pecho y una lista de compras en la mano, que había redactado de madrugada mientras todos dormían. El viaje en el metro de la Ciudad de México fue un infierno de empujones y calor. Doña Alejandra se agarraba del tubo con una fuerza tremenda, como si en lugar de ir al centro financiero de la ciudad, estuviera yendo a las trincheras. Luz María la observaba de reojo. Era una mujer menudita, delgada como una rama, pero con la espalda recta y una mirada que cortaba el aire. La gente a su alrededor se apartaba de ella casi por instinto, sin darse cuenta.
Al llegar a las oficinas, en la recepción estaba una muchacha nueva, de unos 20 años, con el cabello pintado de rosa fucsia y un arete en la nariz. Al ver entrar a doña Alejandra, se quedó desconcertada. «Buenos días». «¿A quién buscan?» «Al director», respondió la madre con una calma abrumadora. «A don Pablo. El licenciado está en una junta en este momento». «No importa, aquí lo esperamos». Luz María hizo el amago de intervenir, pero su madre ya había caminado más allá de los torniquetes, pisando con la seguridad de quien es dueño del edificio. No le quedó de otra que seguirla. Estuvieron sentadas en la sala de espera durante 40 minutos. Finalmente, don Pablo salió de su oficina. Era un hombre alto, un poco encorvado, con esa mirada crónicamente cansada de quien lleva demasiados años lidiando con problemas ajenos. Doña Alejandra. La reconoció de inmediato. 2 años atrás, Luz María había llevado a su madre a la comida de fin de año de la empresa, y la señora se había ganado a toda la oficina llevando una canasta llena de tamales hechos por ella misma. «Buenos días, don Pablo. ¿Me regala 5 minutitos de su tiempo?» Él asintió con la cabeza y les hizo una seña para que pasaran a su despacho. La puerta se cerró. Luz María se sentó en la mera orillita de la silla, casi sin atreverse a respirar. Su madre, en cambio, habló con un tono pausado, sin alzar la voz ni un decibel, pero cada palabra caía pesada y certera, como una piedra en el agua. «Don Pablo, mi hija lleva un mes con un permiso sin goce de sueldo. No está cobrando ni un peso, y en su casa hay una emergencia familiar gravísima. Operaron a su suegra en el extranjero, se les fueron los ahorros de toda la vida. Luzma no dice nada, no pide ayuda porque es muy orgullosa. Pero yo la veo, está perdiendo peso, trae unas ojeras hasta el piso. Yo sé que usted la valora mucho en esta empresa. Ella le saca adelante los proyectos, le cubre las espaldas. Así que le pido que le devuelva su trabajo, con horario completo y sueldo íntegro, a partir de este lunes. Y si está en sus manos, le pido que le adelanten el bono trimestral, aunque sea una parte. No se lo pido por lástima, don Pablo. Se lo pido por respeto a su trabajo». Don Pablo se quedó callado un largo rato. Luego, fijó la vista en Luz María. «¿Por qué no me dijiste nada?» «No quería dejar tirado al equipo ni causar problemas», respondió ella en un hilo de voz. Él soltó un suspiro cansado. «Está bien. A partir de lunes regresas a tu horario normal. ¿Y del bono?» Se rascó la nuca pensativo. «Te voy a autorizar un adelanto del 30% del trimestre, para que te vayas ayudando. Pero a cambio, Luzma, te vas a encargar del proyecto del cliente nuevo. La fecha de entrega es a finales de abril. ¿Te la avientas?» «Se la avienta», respondió su madre por ella. Luz María asintió con la cabeza. Cuando salieron de la oficina, doña Alejandra no articuló palabra. Simplemente tomó a su hija del brazo, con ese agarre fuerte y protector de madre, y la encaminó hacia el elevador. Una vez que estuvieron abajo, en la calle, por fin abrió la boca. «Ya ves. Todo en esta vida tiene solución». «Mamá, ¿te das cuenta de que lo acorralaste?» «No lo acorralé. Nomás le recordé que antes que jefes, somos seres humanos. A la gente se le olvida eso bien rápido». Regresaron al departamento en taxi. La madre insistió, diciendo que por ese día se podían dar el lujo. De camino, le pidieron al chofer que se detuviera en el supermercado. Doña Alejandra recorría los pasillos con la majestuosidad de un general inspeccionando a sus tropas. Echó al carrito pollo para hacer caldo, carne de res para guisar, queso panela, crema, manzanas, plátanos, frijol, arroz y harina. Luz María trataba de frenarla. «Mamá, es muchísimo dinero». Pero ella la callaba con un ademán de la mano. Cuando llegaron, Arturo ya estaba en casa, había terminado su turno más temprano. Al ver el desfile de bolsas de plástico, levantó las cejas. «¿Qué pasó? ¿Saquearon la tienda entera?» «No. Nada más compré lo necesario para que dejen de vivir como pajaritos a base de puro huevo». Desempacaron todo entre los tres.
Doña Alejandra daba las órdenes, y Luz María y Arturo obedecían en silencio. Sobre la mesa de la cocina se levantó una montaña de comida, la carne directo al congelador, la verdura a los cajones de abajo, las semillas a los frascos de vidrio. Cuando terminaron de acomodar todo, doña Alejandra miró el reloj de pared. Ahora, vamos a marcar a España. Toca la segunda consulta. En 10 minutos. Se sentaron en los sillones de la sala. La madre marcó el número y puso el altavoz. El doctor Ibáñez contestó al tercer tono. Se le escuchaba cansado, pero con un tono amable. Doña Alejandra hablaba despacio, masticando bien cada palabra, asegurándose de entender todo. Preguntó por los efectos secundarios de la medicina, por la dieta que debía llevar, por los resultados de los análisis. Arturo anotaba todo en una libreta de espiral. Cuando colgaron, la madre apagó la pantalla del celular y se les quedó viendo a los dos. Va a salir de esta. No va a ser de la noche a la mañana, pero va a salir. Se puso de pie alisándose la falda. Voy a preparar la cena. Luzma, vete a echar un sueño, acuéstate una hora. Arturo, vete a avanzar con tus proyectos, pero en 2 horas te quiero sentado en esa mesa. Luz María abrió la boca para decir que no tenía sueño, pero de pronto el cansancio le cayó encima como una losa. De verdad quería acostarse. Quería cerrar los ojos y dejar de pensar en los recibos, en el hospital, en la tristeza del refrigerador vacío. Se recostó en el sillón de la sala y se tapó con una cobija calientita. A través de la puerta entreabierta, le llegaba el murmullo de las voces en la cocina. Su madre le estaba explicando a Arturo cuál era la manera correcta de cortar la carne a favor de la hebra. Él le respondía con frases cortas, pero llenas de respeto. Luz María sonrió, sintiendo como el sueño la vencía. Su mamá estaba ahí. Y mientras ella estuviera ahí, el mundo no se iba a caer a pedazos. Pasó una semana. Una semana entera donde los días empezaron a tomar forma, uno tras otro, como los escalones de una escalera por la que va subiendo despacio, pero con paso firme. Doña Alejandra se instaló con ellos como si hubiera vivido ahí toda la vida. Era la primera en poner un pie fuera de la cama y la última en apagar la luz, y en ese lapso lograba impregnar cada rincón de la casa con olor a comida casera, sábanas limpias y órdenes dichas en voz baja pero que no admitían discusión. En las mañanas preparaba un caldo de huesos de res riquísimo, usando los que había comprado en oferta el primer día. A mediodía llamaba a la clínica y anotaba con letra cursiva los signos vitales de doña Nina en una libreta exclusiva para eso, los leucocitos, las plaquetas, la bilirrubina, la creatinina. Y por las noches obligaba a su hija y a su yerno a comerse el plato fuerte, aunque ellos le juraran por Dios que ya no les cabía ni un bocado. El cuerpo, después de un susto tan grande, necesita recuperar fuerzas, no desgastarse, sentenciaba con ese tono suyo de general de brigada. Y ustedes dos están flacos como alambres. Y era cierto, Luz María empezó a agarrar color. Se le rellenaron un poco los pómulos y las sombras moradas debajo de los ojos se fueron desvaneciendo. Trabajaba 12 horas diarias, sacando un proyecto tras otro en la oficina, pero ya no sentía que fuera una tortura, porque sabía que al llegar a casa le esperaba un plato de sopa hirviendo y su madre recibiéndola con un «Qué bueno que llegas, mija, siéntate, ahorita te sirvo». Arturo también había cambiado. Agarró un tercer proyecto independiente para trabajar de madrugada y apenas dormía 4 o 5 horas por noche, pero de su boca no salió una sola queja. Cuando Luz María intentaba convencerlo de que descansara un poco, él solo negaba con la cabeza. Hasta que mi mamá no salga del hospital, yo no le bajo al ritmo. Doña Alejandra, que tenía oído de tísico, lo escuchó. Y una noche, cuando Arturo se encerró en el cuarto para trabajar otra hora más, se acercó a su hija y le susurró. Es un buen hombre. Terco como una mula, igual que tú, pero es un buen hombre. Luz María sonrió con ternura. Lo sé, mamá. Y entonces, llegó el viernes por la noche. El momento que tanto habían estado esperando. El celular sonó a las 10:30. Era un número internacional, de España. Doña Alejandra, que ya traía puesta la bata para irse a dormir, agarró el teléfono antes que nadie. Bueno. Sí, soy yo.
Buenas noches, doctor Ibáñez. Escuchó con atención durante un buen rato. Luz María y Arturo estaban parados a su lado, conteniendo la respiración. De pronto, doña Alejandra cerró los ojos con fuerza. Al abrirlos, un par de lágrimas gruesas le resbalaron por las mejillas. Gracias, susurró al auricular. La voz se le quebró por completo. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Sí, yo le doy el recado. Claro que sí. Que Dios lo bendiga a usted y a los suyos. Colgó el teléfono con una lentitud extrema, como si el aparato de pronto estuviera hecho del cristal más frágil del mundo. Se quedó mirando a la nada por un segundo, y luego giró el cuerpo hacia los muchachos. La dan de alta, dijo con la voz rasposa. En 10 días me la dan de alta. Terminaron las quimioterapias antes de tiempo. El cuerpo aguantó mucho mejor de lo que pensaban. El tumor se encogió un 70%. Y las metástasis, dicen que ya casi ni se ven en las radiografías. Ya está en condiciones de volar de regreso. En 15 días la tenemos aquí en México. Luz María se tapó la boca con las 2 manos de golpe para ahogar el grito, para no soltar un llanto escandaloso, para no desmoronarse ahí mismo. Los ojos se le inundaron al instante de unas lágrimas hirvientes, que le quemaban la piel. Arturo dio un paso hacia ella y la envolvió en un abrazo desesperado. La apretó contra su pecho con tanta fuerza que parecía tener miedo de que ella se hiciera pedazos por el puro alivio. Él también estaba temblando. Luz María podía sentir la sacudida de los hombros de su esposo a través de la tela de su blusa. Doña Alejandra se limpió las mejillas con la manga de la bata, con un gesto rudo, casi de hombre, como si le diera vergüenza que la vieran llorar, y se sonó la nariz con fuerza. Bueno, ya, dijo, intentando recuperar su tono mandón de siempre, aunque la voz le seguía temblando como una cuerda a punto de romperse. Ahora sí ya podemos llorar a gusto, porque me pasé toda la semana aguantando como soldado en guardia. Ya, suéltenlo todo. Se abrazaron los 3, ahí, en medio de la sala. Un abrazo torpe, apretado, pero profundamente necesario. Lloraron en silencio, sin hacer dramas, sin histeria. Simplemente se quedaron ahí, fundidos en un solo bloque, mientras las lágrimas les escurrían por la cara y caían al piso, perdiéndose en la trama de la alfombra vieja. No eran lágrimas de tristeza. Eran las lágrimas de cuando el pecho por fin se expande después de meses de estar aplastado por el miedo. Fue doña Alejandra la primera en romper el abrazo. Se limpió la cara con las 2 manos y se volvió a sonar la nariz, esta vez con más autoridad. Órale, ya estuvo, dijo, volviendo a ser la generala de siempre. Basta de mocos. Mañana a primera hora nos vamos a ver lo de los boletos de avión. Y para doña Nina me le compran un boleto en clase ejecutiva, para que venga estirando las piernas y le puedan poner su oxígeno si se llega a sentir mal. Y para el que la vaya a acompañar. ¿Quién se lanza por ella? Yo voy. Sin pensarlo, contestó Arturo de inmediato. Tenía la voz firme como una roca. No, lo interrumpió Luz María, separándose de su pecho y secándose los ojos con el dorso de la mano. Vamos a ir los 2. Voy a pedir un par de días en la oficina. Hablo con don Pablo, yo sé que me va a entender. Doña Alejandra los miró a los 2, fijamente, en silencio. En el fondo de sus ojos brilló un destello de calor, un orgullo genuino. Juntos, entonces. Así debe ser, asintió por fin. Y yo me quedo aquí de guardia. La casa no se va a caer. Y de una vez les digo que voy a dejar hecho un buen caldo de res, con su hueso tuétano, sus verduras y su limoncito, para que en cuanto doña Nina ponga un pie en esta casa, sienta que ya regresó a su hogar. Al día siguiente compraron los vuelos. Salieron carísimos, una verdadera fortuna. Pero Arturo, sin decir agua va, vació lo último que le quedaba de crédito en la tarjeta. Luz María le sumó el adelanto del bono que le acababan de depositar en el trabajo. Y entonces, doña Alejandra sacó del fondo de su bolsa de mano un monedero de cuero viejísimo, el mismo que llevaba usando para ir al mercado desde hacía 40 años, y puso sobre la mesa un fajo de billetes. 10,000 pesos en efectivo. Esto es para las medicinas y para los primeros gastos que salgan. Y ni me aleguen.
Era mi guardadito para un día negro. Pues el día negro ya llegó, nada más que no me tocó a mí. Nadie se atrevió a contradecirla. Pasaron otros 12 días. Días larguísimos, llenos de nervios, de espera y de arreglar hasta el último detalle. Por fin, volaron a España para traer de regreso a doña Nina. En el aeropuerto de Barajas, en Madrid, la vieron aparecer por la zona de salidas, apoyada en el brazo de una enfermera. Estaba delgadita, casi transparente, con el cabello completamente blanco asomando por debajo de un gorro tejido que le había regalado su compañera de cuarto. Traía una bolsita colgada donde guardaba su mascarilla de oxígeno y las cajas de pastillas. Pero sus ojos estaban más vivos que nunca, brillantes, reflejando la luz y llenos de lágrimas. Vio a Arturo primero. Se quedó congelada un segundo, y luego dio un paso hacia él, caminando con pasos temblorosos pero rápidos. Se soltó a llorar sin ningún pudor, hundiendo la cara en el pecho de su hijo. Mi muchacho, mi niño, sollozaba. Luego se volteó hacia Luz María y la abrazó con toda la fuerza que le permitía su cuerpo frágil. Mi niña hermosa. Gracias. Gracias a los dos de todo corazón. Casi 12 horas de vuelo después, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y ahí, esperándolos en la puerta de llegadas, estaba doña Alejandra. Doña Nina la reconoció al instante, antes siquiera de verle bien la cara, solo por la forma en que se acercó de lado y la tomó del brazo con esa firmeza suave pero inquebrantable. Ale, eres tú, susurró doña Nina. Le temblaba la voz de pura sorpresa y gratitud. Soy yo, ni más ni menos, le contestó doña Alejandra con una sonrisa. Vámonos ya, doña Nina, vámonos para la casa. Allá le está esperando un caldo de res calientito, con su buena porción de carne, su calabacita y su cilantro. Como a usted le gusta. Se subieron los cuatro a un taxi para salir del aeropuerto. Doña Nina iba pegada a la ventana, mirando la ciudad gris de marzo, el asfalto mojado, los árboles pelones de la avenida y el parpadeo melancólico de los semáforos. Y sonreía. Una sonrisa débil, muy bajita, pero profundamente sincera. Como si hasta ese momento, viendo las calles de su ciudad, se hubiera atrevido a creer que la pesadilla había quedado atrás. Al llegar al departamento, doña Alejandra no la dejó hacer nada y la sentó directo en la mesa. Le sirvió un plato hondo, humeante, con el caldo de res pintado de ese color doradito tan perfecto, coronado con su cebolla picada y su cilantro fresco. Luz María y Arturo se sentaron frente a ella, agarrados de la mano por debajo de la mesa. Doña Nina probó la primera cucharada y cerró los ojos, suspirando. Sabe ahogar, murmuró. Doña Alejandra se sentó a su lado y le puso una mano sobre el brazo. Pues claro. De ahora en adelante todo va a saber ahogar. Aquí estamos todos y de aquí nadie nos mueve. Luz María se quedó mirando a su madre. Ahí estaba, sentada, con la espalda más recta que nunca, con una paz absoluta y esa sonrisa diminuta asomando en las comisuras. Y en ese instante, Luz María lo entendió todo. Entendió que todas esas semanas, las llamadas internacionales, las ollas de caldo, las peleas con el jefe por el bono, todo eso no había sido un simple favor. Su madre había venido a enseñarles lo que verdaderamente significa la palabra familia. No se trataba de discursos bonitos, se trataba de meter las manos al fuego. Ya muy tarde en la noche, cuando todos se habían ido a dormir a sus recámaras, Luz María caminó hacia la cocina. Su madre estaba ahí, lavando los trastes de la cena, tallándolos con el estropajo hasta hacerlos rechinar de limpios. Mamá, la llamó en un susurro. Doña Alejandra cerró la llave del agua y volteó. ¿Qué pasó, mija? Gracias. La madre se secó las manos mojadas en el trapo de cocina. Se acercó a su hija y le dio un abrazo. Fue un abrazo corto, rápido, pero que apretaba hasta los huesos. No hay de qué dar gracias. Soy tu madre. Es mi trabajo. Luz María escondió la cara en el hombro de doña Alejandra. Olía a jabón de trastes, a cebolla picada y a hogar. Ya a otro lado de la ventana, la lluvia de primavera había empezado a caer sobre la ciudad. Las gotas repiqueteaban contra el cristal, con un sonido alegre,
constante, lleno de seguridad. Era como si la lluvia misma les estuviera diciendo, lo peor ya pasó. Y adentro de ese departamento hacía calor, se respiraba una paz profunda, y estaba habitado por personas que habían demostrado su amor no con promesas al aire, sino con las manos llenas de trabajo, con platos de sopa caliente, con vuelos de madrugada y con los últimos pesos raspados de una tarjeta de crédito. Y al final del día, eso había sido más que suficiente para salvarles la vida.